Un abrazo de colores para mis queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Nicaili Castillo del cursillo 154. Hoy estaré con ustedes para disfrutar desde sus hogares nuestro retiro cuaresmal, donde estaremos reflexionando sobre dos grandes temas. Ahora vamos a tener con nosotros a nuestra querida hermana Elsa Padua, quien pondrá en las manos del Señor este retiro cuaresmal. Un saludo de colores, mis hermanos y hermanas, todos en el Señor. Soy Elsa Padua del cursillo 67, hecho en Monte Santa María. Queremos pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros en este retiro que el Señor mismo ha preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor Todopoderoso siempre está con nosotros, pero le pedimos de un modo especial a través de la invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado con este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien, para gozar de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amante Padre Celestial y eterno Dios, queremos pedirle a Jesús, nuestro hermano mayor, que nos asista con su gracia, que esté con nosotros como siempre en este retiro y en todas nuestras ocasiones. Le pedimos al Señor por todos los enfermos y por todos aquellos que van a participar de un modo especial en los trabajos en este retiro. Lo ponemos en la mano de Dios con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen de alta gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, hermanos, que aunque estamos desde nuestros hogares, debemos seguir en silencio y en reflexión. Estamos en tiempo de Cuaresma y nuestra iglesia en este tiempo nos manda a que ayunemos, demos limosna y sobre todo que oremos. Y más ahora, como estamos desde nuestros hogares por esta pandemia que estamos enfrentando, pues es un tiempo propicio para que nosotros tengamos en cuenta esos tres elementos. A continuación tendremos a nuestro querido diácono Santiago Paulino, quien tiene la primera reflexión de este retiro cuaresmal. Vivimos por fe, no por vista. Buenas hermanas y hermanos, dirigentes, cursillistas de este retiro virtual que estamos compartiendo con todos los hermanos y hermanas que año tras año preparan para este tiempo de Cuaresma. Para mí más que una alegría poder compartir esta reflexión. Vivimos por fe y no por vista, de 2 Corintios, del capítulo 5, versículo 7. La conversión, proceso de opción por Jesús y el Evangelio, Marcos 1, del 4 al 20. Como toda actividad cristiana, católica, iniciamos con la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, a que guiado por ese mismo Espíritu, conocemos siempre la dulzura del bien y saboremos tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, a nosotros los cristianos muchas veces las personas no creyentes nos pueden tildar por loco, por personas extrañas, porque creemos en algo que no vemos. Pero también es triste pensar que creer en algo que no vemos nos da una fortaleza, porque mirándolo bien desde el punto de vista de la creación, creer en algo que no ve es porque nos muestra una fe
real, una fe que nos mueve a trabajar, que nos mueve a hacer las cosas como nos dicta ese Creador, Dios. Por eso la Sagrada Escritura nos dice: así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tantos que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5, del 6 al 7. Podríamos definir qué es la fe y preguntarnos. En Hebreos, en el capítulo 11, nos define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si pudiéramos ver a Dios, entonces sería demasiado fácil creer, pues tenemos el ejemplo de Tomás. Él no creyó hasta que metió los dedos en las manos y el costado de Jesús. En el momento que pudo hacer eso, le fue demasiado fácil creer. La Biblia también dice que sin la fe es imposible agradar a Dios, y que aquellos que se acercan a Él saben creer que Dios los escucha y que está presente. Por eso hoy en día vemos a tantas personas que se dispersan de un lugar a otro para poder cumplir la misión que Dios les asigna. Y esa misión no es porque han visto, sino porque ha sido transmitida esa fe de parte de Dios. Es decir, no oramos por orar, no somos cristianos por serlo, porque está de modo o de moda o a la onda. Somos cristianos porque Dios ha intervenido en nuestras vidas de manera sobrenatural, y esto produce en nosotros una fe grande en la existencia de Dios. Nosotros no andamos por vista, no andamos por lo que está frente a nuestros ojos, sino que vemos más allá y creemos en Dios aunque no podamos verlo, y esto es lo que llamamos fe, realmente fe. Somos ese ser creado por Dios a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué lo creemos? A lo mejor no lo hemos visto, pero sí lo creemos porque alguien nos lo ha dicho, de que en la forma en que hemos nacido. Nosotros nunca podemos descubrir de qué forma hemos nacido, si no es que alguien nos lo dice. Sigamos manteniendo esta fe, que siga ardiendo esa llama ardiente en nuestros corazones, en esa llama que nos impulsa a creer en Dios cada día más y más. Y vivir por fe y no por vista es la experiencia cristiana normal, porque nunca hemos conocido a Jesús cara a cara. Solo conocemos a Jesús a través de la Biblia y a través de nuestra experiencia con Él. Pero de nuestra realidad como verdadero cristiano, cuando hemos venido de una experiencia con el Maestro, esa experiencia que hemos vivido, podemos darlo como testimonio. Por ejemplo, para citar algunos, el caso de Pablo, el caso de Pedro, de Natanael, de Mateo, de Juan el Evangelista, de Santiago, el hermano de Juan, personas que después que tuvieron esa experiencia dieron su vida por el Evangelio de Jesús, convencidos de su fe y no porque lo vieron. Mencionamos esto y no los demás apóstoles de Jesús, porque de esto hay tantos ejemplos en la Biblia de lo que hicieron usando esa fe que Dios, que a través del Espíritu Santo Dios le transmitió, y con la valentía que llevaron el Evangelio por toda parte del mundo, hasta dar su vida por el Maestro, hasta dar su vida y vivir hasta el final. Pero tú y yo, hermanos y hermanas, que estamos participando de este retiro virtual, podemos hablar de nuestra propia experiencia, de esa experiencia que hemos creído y que hemos visto de nuestra experiencia. Como tu vida cambió al haber tenido una experiencia con el Maestro, que a lo mejor te tumbó del caballo como a San Pablo, te llamó debajo de un árbol como a Natanael, te sacó de una mesa de impuesto o una banca de apuesta como a Mateo, te convirtió de un ser perdido, de ese hombre o mujer violenta, deseadora de los primeros puestos, como el caso de Juan y Santiago. O te llamó cuando estaba atado en la red y te hizo pescador de hombre y no de peces como a Pedro. Pero si nos ponemos a hablar de nuestros pecados, podríamos decir
y llamarlo por su nombre, cuando nos sacó de nuestro orgullo, de nuestra lujuria, de nuestro rencor, de nuestra envidia, de la hechicería, del deseo por el placer y el poder y el tener, de nuestra falta de amor por el hermano, de explotación de nuestros subalternos en nuestras empresas o en nuestro trabajo cuando teníamos un cargo público o privado. En fin, todos hemos tenido una experiencia desde el mar, en que estamos sumergidos, en que estamos privados de ver el bien, de estar distanciados de la gracia de parte de Dios. Por eso tenemos que ser fiel a ese llamado del Señor. Por eso la confesión y sobre todo el arrepentimiento en reconciliarnos con el Padre y con nuestros hermanos, todos hemos caído. Nadie puede sentirse orgulloso por todas estas cosas que nos han pasado de bondad. Más bien tenemos que sentirnos como ese ser útil de poder meter la mano por aquella persona que cae. Por eso dice Dios en su palabra, todo aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como decía Jesús con la mujer adúltera. Y también no podemos sentirnos nosotros orgullosos de ver caer a alguien en pecado y nosotros no poder ayudarlo. Por eso esa fe tiene que movernos a ser seres humanos con paciencia, pero con una paciencia para transmitir el amor de Dios. Por todas estas cosas hemos hablado y entendemos claramente de que la conversión es un proceso de opción por Jesús y el Evangelio, como nos dice Marcos en el capítulo 1, versículos del 4 al 20, de la cual vamos a leer y poder compartir un poquito a través de esta Sagrada Escritura. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba el bautismo y la conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome a él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi escogido. En segunda, el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombre. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Palabra del Señor. Vemos esa experiencia que nos trae claramente este Evangelio, de la cual nosotros podemos sacar un gran mensaje. Dice que Juan el Bautista predicaba la conversión, el cambio de vida. El bautismo que Juan impartía significaba la aceptación de la conversión de aquellos que, motivados por su predicación,
deseaban arrepentirse para poder estar y optar por el reino de los cielos, que Juan anunciaba y que el Mesías vendría pronto a establecer. Vemos entonces como el bautista, que Juan, que él participaba y era un bautismo de conversión. Y podríamos decir, ¿y el bautismo que recibimos nosotros ahora, qué es el bautismo? Podríamos establecer una diferencia. No, el bautismo de ahora es el bautismo de Jesús, donde lo que lo recibimos y lo hemos recibido, estamos llamados, aparte del arrepentimiento y la conversión, nos hace partícipe de un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. De un pueblo de sacerdotes tenemos que ofrecer nuestra vida como ofrenda a Dios. Como un pueblo de rey tenemos que imitar el reinado de Jesús, ese rey que aún siendo Dios se anodó a lo más ínfero y sirvió a la humanidad para que alcanzaran el reino. Y como un pueblo de profetas tenemos que estar dispuestos a ser partícipes de ese reino, pero también anunciar y denunciar la justicia y la injusticia que hay en el mundo. ¿Cómo puede ser esto de un Dios bautizado? Pues bien, el objeto de su bautismo es el mismo de su nacimiento, identificarse con la humanidad. Jesús no tenía necesidad de bautizarse, pero lo hace para identificarse con la humanidad, para entender y dar a entender de que el hombre, cuando Dios lo dispone, puede ser introducido en el reino celestial, puede ser partícipe de ese reino de profeta, de rey y de sacerdote, pero también puede ser partícipe de un reino de amor, de justicia y sobre todo de un reino de verdad. Cierto entonces que Jesucristo, el Dios vino y vivo, no tenía necesidad del bautismo, pero en el Jordán quiso presentarse a la humanidad para que cumplir esa misión que había establecido el Padre, de venir a cargar con los pecados de toda la humanidad, para venir a esta tierra a salvarnos y sobre todo a esta tierra a darnos a reconocer que cuando el amor de Dios está presente, es capaz del ser humano alcanzar el reino. En el Jordán Jesús desea mostrarnos el sentido y la necesidad del arrepentimiento. En eso consistía el bautismo de Juan, arrepentirse de los pecados primero, luego el agua venía a confirmar ese arrepentimiento y la significación del bautismo de Cristo no queda allí. Al entrar Dios a las aguas del Jordán, le dio significación especial al agua. Sumergir el ser humano para quedar sumergido el pecado y llegar a la vida eterna. Además, por medio del bautismo, del sacramento, somos hechos nada menos que hijos de Dios y pasamos a formar parte de la iglesia que Cristo estableció. Por eso el bautismo a nosotros nos da una entrada a la iglesia, y entrar a la iglesia significa entrar a la iglesia de Dios para poder alcanzar el reino. Y cada uno de nosotros podemos definir y entrar de lleno a este gran tema. Cuando todo lo que hacemos se basa en los que podemos ver, la fe siempre será una lucha. Nuestra relación con Jesús debe basarse en nuestra confianza en Él. Lo que tenemos frente a nosotros puede ser intimidante, pero debemos confiar en que Jesús nos ayudará siempre, nos ayudará para hacer ese ser de arrepentimiento, ese ser de conversión, para poder alcanzar el reino eterno. La fe encaja perfectamente con la gracia futura de Dios, corresponde a la libertad y a la suficiencia total de la gracia, y llama sobre todo a esa gloriosa confiabilidad que Dios nos regala. ¿Qué podemos hacer para vivir la vida de Jesús?, le preguntó una multitud a Pedro la mañana gloriosa de Pentecostés. La fe y la conversión es lo único que nosotros necesitamos para vivir la nueva vida de Dios que nos trae Jesús. Ciertamente solo Jesús salva, pero el medio por el cual esa salvación llega hasta nosotros es la fe. Lo vemos en Romanos 5, del 1 al 2. Y la palabra de Dios nos dice que la fe es la pasantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ve.
Por eso nosotros tenemos que ver que hemos sido salvados por gracia, mediante la fe. Y esto no ven de nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Eso no viene de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que las cosas vienen por nuestro valor o por nuestro conocimiento intelectual. Eso no viene de parte nuestra, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe es certeza de que Dios va a actuar conforme a la promesa de Cristo. Por tanto, la fe no es creer en algo, sino en alguien, en ese alguien que nos da la fortaleza, en ese alguien que nos regala la gracia, en ese alguien que nos ha elegido, en ese alguien que es Jesús, de la cual nosotros tenemos que sentirnos no agradecidos como seres humanos, sino agradecidos como es un Dios que ha venido para salvarnos, que ha venido para cumplir un plan, que es el plan del Padre, para que la humanidad que crea en Él sea salvo. Esa persona es Jesús, a quien uno se entrega sin límite ni condiciones. Por eso, cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés, a Santiago y a su hermano Juan, ellos no titubearon, no interpelaron a Jesús, no preguntaron quién es Él. Desde el principio se dieron cuenta que era una llamada de parte de Dios, que había usado a Jesús como el mediador, como el Jesús que llama. Por eso hoy nosotros vemos que hemos sido llamados a diferentes medios. A lo mejor tú has sido llamado porque alguien te ha invitado a una actividad determinada. A lo mejor yo fui llamado porque alguien me invitó a participar de un cursillo de cristiandad. O a lo mejor alguien ha sido llamado porque fue invitado a un retiro. De diferente manera Dios se vale para llamar. En este caso, Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados directamente por el Maestro, pero en ese momento no vio nunca cómo era su pasado, sino lo llamó y ellos aceptaron. La fe ni es un sentimiento ni se mide por la emoción, es una autogestión, es una decisión total del hombre que envuelve todo su ser y compromete toda su persona. Por eso el reino de Dios no está hecho para aquella persona que no hace una decisión para él. Está hecho para aquella persona ocupada que le dicen que sí al Señor, sin importar el medio, sin importar las condiciones. Por eso los llamados por Jesús en el Evangelio de Marcos estuvieron con Jesús hasta el final de su vida, porque lo es ese sentimiento que, no el sentimiento humano, sino el sentimiento celestial. El sentimiento que viene de Dios, el sentimiento en que te motiva a ti a creer en que solamente Dios salva. Cuando Dios te llama para un propósito, y el propósito es la salvación. Desde pequeño fui bautizado, no todos, pero muchas personas. Y podríamos preguntarnos, aunque nunca lo dice, en el caso de Andrés y Pedro, de Santiago y Juan, ¿habían sido bautizados desde pequeño? Eso no lo sabemos, por lo que no lo especifica el Evangelio. Pero no podemos concentrar nuestra mirada en ese momento, en ese principio, sino en creer de que cuando Jesucristo lo llamó, lo preparó, pero lo fue preparando en una trayectoria de vida. Vean ustedes que cada uno de los apóstoles no podemos pensar en que en el momento en que Jesús lo llamó, salieron todos a proclamar, salieron todos a llevarle el mensaje por toda parte. Y tenemos un ejemplo esencial y es el caso de Pablo, aunque no está contemplado aquí, en esta parte podemos resaltarlo como ejemplo. Cuando Jesús lo tumbó del caballo, no fuese Jesús en persona, porque Pablo en ningún momento conoció a Jesús. Pablo fue un perseguidor de los seguidores de Jesús. Veamos que Pablo había pasado por la escuela de Gamaliel, pero después de ahí, de haber sido tumbado por el caballo, empezó su formación. Y a partir de ahí fue cuando Pablo fue ese gran perseguido, de perseguidor a perseguido. Pero él daba constancia del reino. Y decía claramente, no nos salvamos por obra, nos salvamos por gracia. Y él confió tantas veces, lo daba por testimonio, que no había sido salvado por obra, sino por la misericordia de Jesús. Mirando un poco la conversión, un proceso de opción por Jesús y el Evangelio, Pedro, Andrés, Santiago y Juan vieron
y vivieron su salvación al hacer una opción por el Evangelio de Jesús de una manera decidida. Podemos decir que el término usado en el Nuevo Testamento para el arrepentimiento es una metanoia, palabra griega que literalmente significa cambio de corazón, cambio de vida, cambio de mentalidad. El arrepentimiento está íntimamente ligado a esa conversión, a ese cambio. El cambio de vida es el resultado de la acción de Dios en nuestro interior. Cuando comenzamos a experimentar el tiempo de ese amor profundo de parte de Dios, comenzamos a anhelarlo de una manera insospechada, a abrir el corazón ante la posibilidad de un encuentro con Dios y a percibir que podemos ser liberados del sentido de culpa, del temor y de la ansiedad en que el pecado nos tenía sumergido. Y por eso, cuando nosotros hemos pecado, por eso nos sentimos tan inquietos. Nos sentimos inquietos cuando hemos descubierto a Jesús. Porque cuando vivimos en el pecado, sin haber conocido a Jesús, pasamos como un hombre y una mujer cualquiera. Pero cuando ya hemos sido llamados al reino, cuando pecamos, siempre buscamos la forma de poder actualizar la gracia de parte de Dios. Dios quiere darnos una nueva vida con su propia presencia en nuestro corazón, a su amor que nos mueve a vivir de acuerdo a su voluntad. Fue lo que hizo Jesús al llamar a estos discípulos. Experimentaron la salvación de manera personal, lograron su conversión al decir al Señor un sí rotundo, un sí para siempre, de una manera personal. La conversión es un acto humano de arrepentimiento, pero ese acto humano en presencia viva de Jesús que se nos encarna en nuestro ser. Y una decisión y una respuesta a la obra de Dios en nosotros. Esta es la esencia del bautismo. En este sacramento se nos da todo lo que necesitamos para una plena no de una manera sencilla, sino de una manera concreta, de un encuentro personal con el Maestro. Es importante reconocer el aspecto humano de la conversión. Todos somos criatura única de Dios, con personalidad, historia y futuro propio. Cada quien tiene su pasado, cada quien tiene su forma de actuar en el pasado, pero a Dios no le importa ese pasado de la cual nos arrepentimos. A Dios le importa el presente y lo que comienza a partir de ahí. Por eso Pedro fue ese discípulo fuerte, ese discípulo que salía siempre adelante. De Andrés no conocemos, pero sí de Santiago y de Juan, de haber sido esos hombres que aspiraban a los primeros puestos al principio, fueron esos hombres valientes que proclamaron todo el Evangelio por tantas partes del universo. Por la gracia de Dios podemos recibir la plenitud de vida que hay en Cristo, sin que nada lo impida, con una fe segura. Pidámosle a Dios que se nos manifieste, seamos dóciles al Espíritu y permitamos que la revelación de Jesucristo crucificado y resucitado traspase nuestros corazones. Recibamos del conocimiento de su amor y misericordia, convirtámonos en un Cristo de resurrección, en un Cristo de llamamiento, pero sobre todo un Cristo de conversión. La conversión es un cambio total, dar la espalda, dejar atrás, abandonar todo lo que es incompatible con Dios y su plan de amor, para que nosotros, al romper con el pecado y los ídolos como rechazo y sustitución de Dios, rechazar a Satanás como instigador para que el mal que nos arropaba antes y que nos daba ese aliento de un ser perdido, hoy nos dé un aliento para cortar con sus ataduras. Hermanos y hermanas, dirigente, cursillista, que hoy participan de este retiro virtual, tenemos que sentirnos ser parte de ese reino de Dios, de ese reino que Dios nos regala a través de su Hijo Jesús, y que podamos depositar nuestra confianza en un Dios que nos salva, en un Dios que nos llama, en un Dios que nos fortalece, pero sobre todo en un Dios misericordioso,
que no le importa cuál ha sido tu pasado, sino que le interesa tu presente y lo que viene a partir de hoy. Seamos siempre como ese gran Rey, que aún siendo Dios, se anonadó y con humildad nos salvó. Que el Señor nos bendiga. Continuamos desde nuestros hogares reflexionando sobre este hermoso tema que nos acaba de dar nuestro querido diácono. Ahora vamos a tener nuestro segundo tema con nuestro querido asesor, el padre Raicy Guerrero. Muy bien, queridos hermanos, un saludo especial en este día de retiro para toda la escuela de dirigentes de nuestro cursillo de cristiandad en la diócesis de la Altagracia. También un saludo para todos los hermanos cursillistas que se preparan para entrar a la escuela o que de alguna manera pueden participar de este retiro. Un abrazo de colores para todos. Estamos en un tiempo especial, estamos viviendo la Cuaresma. Por eso mi parte en este retiro es el rollo místico. Y yo le voy a dar tema a este rollo místico de la siguiente manera: la muerte no es una tragedia, sino la puerta hacia la vida. Eso es lo que afirmamos los creyentes de este acontecimiento. En este tiempo del coronavirus estamos de verdad viviendo situaciones difíciles respecto de cómo nos sentimos amenazados, de cómo nos sentimos limitados. Y también desde la fe nos hemos sentido limitados. Nos hemos sentido también desconcertados desde la fe, porque vemos que de alguna manera no tenemos una respuesta rápida. Y hemos vivido experiencias muy diversas, especialmente procedente de los espacios religiosos más allá de nuestra iglesia. Por ejemplo, esa intención que tenía alguno que al encontrar un pelo en la Biblia, haciendo un té con ese pelo se curaría. Sabemos que eso no es así, pero eso nos empuja a la situación que estamos viviendo, esta situación de pandemia, de inseguridad, y buscamos una seguridad, vamos a decir, en temas que tienen que ver con lo espiritual. Y la fe no nos hace retirarnos de la realidad, al contrario, la fe nos hace asumir la realidad y ponernos de frente a ella. Y ahora estamos, por esta situación de pandemia y por todo lo que estamos escuchando, estamos de frente a la muerte. Y el cristiano tiene que asumir la muerte desde la fe.
Por eso vamos a comenzar entonces con este rollo que, repito, tiene por tema: la muerte no es una tragedia, sino la puerta hacia la vida. Bien, podemos hacernos la pregunta: ¿qué es la muerte? Ampliamente, dándole un sentido antropológico a la muerte, podemos decir que es el ciclo de la vida que se completa. Y en ello queda manifiesto también nuestra fragilidad, que vemos que la vida está amenazada por muchos lugares, por muchos medios. Y al ver que la vida está limitada, tendemos a protegerla. Y al vivir, lo que intentamos detener es precisamente el límite de la vida. No queremos encontrarnos con la muerte, pero la muerte es una advertencia de nuestra fragilidad y de nuestra condición. Dice la expresión de sabiduría popular que todo el que nace muere. La muerte es para los vivos. Dice una expresión muy popular, dice: para morirse nada más hay que estar vivo. La muerte entonces completa el proceso de la vida. Nacemos y vamos caminando hacia la muerte. Ahora bien, no podemos entender la vida solo como un proceso limitadamente biológico, porque el ser humano es cuerpo y alma, es esa unión del espíritu y de la materia, es espíritu encarnado. No somos solo espíritu y no solo somos carne y huesos. ¿De acuerdo? Entonces, así enfocamos la muerte desde el punto de vista de la antropología bastante amplio. Desde el punto de vista biológico, el sentido biológico de la muerte es la conclusión definitiva de la vida, el cierre de ese ciclo, el cierre de ese ciclo. La muerte es cuando ya no vivimos más. Se termina la vida y comienza ese tiempo que desde el punto de vista biológico decimos que es la muerte. Es el paso de una condición viviente a lo inerte, a la transformación de la materia. Incluso cuando morimos nos convertimos en restos orgánicos que se transforman y de alguna manera pues se transforma. Bien, en ese sentido también la muerte de uno en el nicho biológico, en el oikos, en el ecosistema, la muerte de uno se transforma en la vida de otros seres. Hay una experiencia muy bonita que conocemos, la del campo, y es, por ejemplo, donde muere un animal, la hierba reverdece y crece bellamente, y es porque la muerte de ese animal hace que el lugar se llene de elementos orgánicos positivos que dan vida, que vitaminan, que mineralizan, etcétera, etcétera, el lugar. Y entonces esa tierra regenerada con la muerte de uno crece. O lo mismo que hacemos abono orgánico. Lo que tomamos es restos de vegetales, de demás, y lo transformamos de alguna manera en alimento en el suelo para que las plantas lo aprovechen. Bien, pues eso desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista de la fe, la muerte es el encuentro con Dios. Es la puerta, como dice el título de este rollo, es la puerta hacia la plenitud, el ver a Dios cara a cara. Dice San Francisco de Asís que la muerte San Francisco de Asís llama a la muerte hermana muerte. Así se refiere San Francisco a la muerte, diciendo hermana muerte. ¿Y por qué San Francisco dice así de la muerte? Por su comprensión
de la muerte no como un acontecimiento de desdicha, sino porque el acercarse a la muerte es encontrarse con el Dios de la vida. La muerte entonces no viene como una enemiga, sino como una aliada que te da una posibilidad de encontrarte con aquel amado. Con aquel amado. El desposorio, dirían los espirituales de españoles, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y demás, dirían, es el desposorio del alma con su Dios, el encuentro definitivo, las bodas del alma con Dios. Nosotros decimos del hombre, de la persona con su creador, de la persona con Dios. La muerte entonces es nuestra hermana, como dice Francisco, porque no viene a traernos una desgracia, sino que la muerte viene a abrirnos paso hacia el camino de Dios. Y si la muerte tiene este sentido, entonces ¿por qué lo vemos como algo grotesco? Si la muerte tiene este sentido desde la fe, ¿por qué la vemos como una desdicha? Si la muerte es, vamos a decir, el encuentro con el que es nuestra alegría, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué le tenemos pavor? Bueno, lo humano, lo antropológico, nuestra limitación no nos deja ver lo que hay más allá. Y la muerte tiene una incertidumbre, eso es cierto. No podemos ser ingenuos y creernos que con un granito vamos a hacer un mar de arena. No. Nosotros sabemos de nuestra limitación, de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad de ver más allá. Y con la inteligencia humana que nos da seguridad, nosotros no podemos describir qué hay más allá de la muerte. De modo que enfrentarse a la muerte para un cristiano es un paso de fe, es un esperar contra toda esperanza, es un vivir de frente al sinsentido del mundo, dándole sentido, poniendo sentido, esperando más de lo que la razón puede permitirnos esperar, con una seguridad más cierta, que la que puede darnos cualquier medio humano. A eso nos dispone la fe, Y el mundo hoy tiene en contradicción esa actitud con nosotros. ¿Y cuál es la contradicción que tiene el mundo? Bueno, eso que dice el existencialismo, la muerte es un absurdo. Pasamos la vida luchando, pasamos la vida bregando, como decían los discípulos del Señor cuando estaban en el mar toda la noche y no han podido pescar nada. Se aparece el Señor y entonces el absurdo ha sobrevenido a ellos, el cansancio se ha apoderado de ellos. ¿Y qué es esto que dice este desconocido a la orilla? Lancen a la derecha y harán una gran redada. Pedro, que reconoce al Señor, dice, por ti echaré las redes. Y entonces esa gran redada, para el no creyente, para el mundo que se ha secularizado y que ya no siquiera se hace la pregunta por Dios, irse hacia la fe es el absurdo. Y si podemos encontrar algún medio para combatir la muerte y esa decepcionante posibilidad de enfrentarnos a ella, pues si no tenemos otro medio, solamente podemos decir esto es un absurdo. Y la vida vivámosla sin ningún tipo de refreno, porque llegará la muerte y viviremos en el absurdo total. Nosotros no decimos eso. Llegada la muerte, pues entonces nosotros tenemos un sentido. Sabemos que hay trascendencia y que este cuerpo frágil se transformará en vida plena en el Dios que nos ha llamado a una vida mejor. ¿Y por qué hablar de la muerte en la Cuaresma? ¿Por qué hablar de la muerte en este tiempo pascual?
porque la Cuaresma nos prepara hacia la celebración de la Pascua. Y celebrar la Pascua es celebrar que Cristo ha vencido la muerte y que nosotros, insertos en Él por la gracia del bautismo y de los sacramentos, sabemos que la muerte también en nosotros ha sido vencida y que cuando nosotros muramos, viviremos también con Él. Si vivimos en Cristo, resucitaremos también con Cristo Jesús. Él es el primero. Él es el primero, Él es la primicia del tiempo nuevo. Y nosotros también iremos con Él. Él es nuestra cabeza y nosotros parte de su cuerpo. Y si Él ha sido levantado entre los muertos, también nosotros seremos levantados con Él. Esto es una dicha. Celebrar la Pascua es celebrar la victoria de la vida sobre la muerte. Es decir, con total certeza y fuerza que el último enemigo será vencido. Ese enemigo es la muerte. El último enemigo vencido será la muerte. Muchos santos nos dan su testimonio que al celebrar la Pascua, pues ya no hay temor a la muerte. El celebrar la Pascua es superar ese temor a la muerte. El que celebra la Pascua, entonces no puede temer a la muerte porque ha dejado todos sus pecados atrás y vive en la gracia de la vida nueva de Cristo Jesús. Hay una cosa que yo explico mucho a los bautizados cuando le unjo con el Santo Crisma, y es que ese olor es el olor de la vida, de la carne nueva, de la carne renovada. El crisma es el olor de la resurrección. Una persona cuando muere, a los 3 días, o tanto se tarde su cuerpo en descomponerse, secreta un hedor insoportable. Y nosotros huimos de ese hedor. No queremos ese hedor, no nos agrada el hedor de la muerte. Pero lo mismo cuando nace un niño, todos nos alegramos. Y hay una experiencia de acercarse a los niños y no solo llenarlo de besos, porque nos encanta besar a los niños, nos sentimos una alegría y una cercanía que nos atrevemos a besar a los niños, pero también a oler su carne nueva, su carne limpia. Y la piel de los niños, la piel de la carne nueva no secreta hedor, sino que en los niños hay un olor agradable que nos da un estado de bienestar profundo. Los padres, cuando tienen por primera vez a sus hijos, la actitud más espontánea, natural, es acercar su rostro al niño y de alguna manera percibir su presencia, su olor, porque la carne nueva no tiene mancilla. Su olor es agradable y lo percibimos tan cercano, tan positivo, tan agradable. Pues así también es la Pascua para nosotros. Celebrar la Pascua es sanar la carne podrida por el pecado. Es volver a la vida. Ese olor habla de la resurrección, de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por lo tanto, en nosotros no puede haber temor. Al contrario, esa es la experiencia que nosotros queremos tener. Yo me alegro tanto cuando rezo, cuando hago el prefacio 10, que yo les motivo a que lo busquen, el prefacio 10 del domingo, que habla del domingo que no tiene ocaso. Hoy celebramos el prefacio, dice algo parecido, hoy celebramos el domingo. Este domingo es el día en que se reúne la familia y los hijos de Dios y celebramos una fiesta y esperamos, al celebrar cada domingo, celebrar un día junto al Señor, el domingo que no tiene fin. Celebrar la Pascua es precisamente eso, esperar el domingo que no tiene fin. Y si nosotros nos preparamos durante la Cuaresma, durante 40 días, y nos convertimos en nuestros pecados, dejamos al hombre viejo atrás, nos olvidamos del mal que cargamos, desterramos de nosotros la maledicencia, perdonamos a los enemigos, restituimos todo aquello que de alguna manera hemos dañado o hemos recibido de un modo inapropiado, entonces celebramos la Pascua y no hay miedo, no hay miedo.
Y así, hermanos, hemos de vivir cada día de nuestra vida, sin temor a la muerte. En el Señor vivimos, y si morimos en el Señor, también con Él resucitaremos. Yo tengo una propuesta para terminar este rollo, esta reflexión, y es que nos leamos el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, ese capítulo que tanto me gusta a mí. Ya ustedes lo saben que ese capítulo 15 me encanta. Y fíjense cómo comienza ese capítulo. Primero es una confesión de fe. San Pablo está profesando la fe. Él profesa la fe que ha recibido. ¿Y cuál es la fe que él ha recibido? Que Cristo ha resucitado entre los muertos y él es testigo. Primero, la iglesia es testigo, dice San Pablo, y yo soy testigo. Yo, indigno de ser llamado apóstol, soy testigo de la resurrección del Señor. Y luego va ese momento tan especial que hemos escuchado el último domingo del tiempo ordinario. O bueno, que hemos escuchado esa temática de San Pablo en el último domingo del tiempo ordinario antes de la Cuaresma, que dice: ya no vuelvan a la vida vieja, hermanos. No vivan con los criterios del hombre viejo. No dejen que el pecado les gane. Vivan con alegría. Den signo de este tiempo nuevo. Y continúa diciendo: algunos dicen que Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Y cómo es que resucitan los muertos? Bueno, así como se deposita una semilla en la tierra y de una manera que no podemos saber, surge de ella la vida después que muere, así también resucitarán los hijos de Dios. No de un modo corruptible de nuevo, a una vida para morir de nuevo, sino de un modo espiritual. Porque lo que se siembra es corruptible, pero lo que surge es espiritual. Lo que se siembra es perecedero, pero lo que nace, lo que surge es para la vida eterna. Vivamos por eso, hermanos, sin temor a la muerte. Cristo verdaderamente ha resucitado. Y si nosotros nos preparamos en la Cuaresma, es precisamente porque profesamos en la fe que verdaderamente Cristo ha resucitado y que también nosotros resucitaremos con Él. Que el Señor les bendiga, les acompañe y que tengan una santa Cuaresma y una feliz Pascua. Agradecemos a Dios y a cada uno de ustedes, hermanos, que han participado en este retiro de Cuaresma. Me despido de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y que cada uno de nosotros podamos seguir viviendo nuestro cuarto día lleno de colores. Hermosa canción, Jesús, Jesús, tu nombre es mi más hermosa canción. Hermoso nombre, resuena el poder de tu gloria. En él hallo paz y mi fuerza, mi escudo, mi roca, mi fe.